La agencia de noticias Fides presenta Contrapunto. Contrapunto, un espacio de diálogo, análisis y debate. Les presentamos nuestro nuevo podcast. Juicio o impunidad. El tiempo no salvará a los magistrados prorrogados. Los legisladores de Comunidad Ciudadana, Creemos y el Movimiento al Socialismo, en su facción Evista, analizan el rol de los magistrados prorrogados y aseguran que sus actos no quedarán en la impunidad porque han dañado la institucionalidad democrática. El juicio va a llegar, o sea, ellos que estén tranquilos porque les llega. Lo que nos tiene que preocupar es la alta protección del gobierno, y lo que tenemos que tener claro es que tenemos que generar condiciones para que ellos sean juzgados. Los han citado, entiendo, la Comisión de Justicia Plural en la Cámara de Diputados. Así sentencia la senadora de Comunidad Ciudadana, Andrea Barrientos, respecto a los magistrados prorrogados en el órgano judicial y en el Tribunal Constitucional. Estas autoridades cumplieron su mandato constitucional de 6 años en diciembre de 2023, pero como ese año no se realizaron las elecciones, el Constitucional resolvió su prórroga hasta el cambio de autoridades. Prórroga que no está establecida en la Constitución Política del Estado ni en ninguna norma. La decisión fue cuestionada no solo por la clase política, sino por especialistas e instituciones de la sociedad civil, pero avalada por el gobierno de Luis Arce. Una fuerte corriente en el país considera que los magistrados continúan en sus cargos de forma ilegal e ilegítima. Aunque el Tribunal Constitucional no es un poder ni un órgano, ha actuado como si lo fuera. Ha suspendido la facultad de la Asamblea Legislativa para interpelar a los ministros de Luis Arce. Anuló sesiones. Durante las elecciones judiciales se inviabilizó ese proceso y la estocada final fue ordenar al Tribunal Supremo Electoral que realice elecciones judiciales parciales. Decisión por encima del principio de preclusión. La diputada del Movimiento al Socialismo, Gladys Quispe, caracteriza como golpes a la democracia. Tomemos en cuenta que la Asamblea Legislativa ha cumplido su rol y su mandato constitucional de sacar varias propuestas de ley, proyectos de ley, que vaya a llevarse adelante las elecciones judiciales de manera general y no de manera parcial. En el camino hemos visto varios tropiezos y chicanerías también por parte del gobierno, por parte del Ministerio de Justicia, conjuntamente estos autoprorrogados para poder entorpecer, seguir manipulando la justicia a la cabeza del gobierno. Sabe bien la población que estos sujetos autoprorrogados no obedecen una línea política de Luis Arce Catacora, sumado a ellos también el órgano electoral. Entonces, ¿qué garantías podemos tener para que la población no crea en estas autoridades cuando la Asamblea Legislativa nosotros podemos trabajar en los proyectos de leyes, pero van a volver a interponer diferentes acciones para poder entorpecer y quererse perpetuar prácticamente estos sujetos que han dado un golpe a la Asamblea Legislativa, un golpe a la democracia, un golpe al órgano judicial. El mismo Tribunal Constitucional que se prorrogó dispuso que la Asamblea Legislativa complete las elecciones judiciales. Sin embargo, la Constitución prevé que no se puede celebrar 2 elecciones el mismo año. La diputada Quispe sostiene que las elecciones presidenciales son la prioridad para que haya un cambio radical de la justicia. Pienso que va a haber un cambio radical en el tema de la justicia cuando se vaya el gobierno de Luis Arce Catacora, deje de manipular a estos sujetos autoprorrogados para apetitos políticos personales. Tras las elecciones judiciales parciales, el Tribunal Constitucional sigue siendo controlado por los prorrogados, especialmente por Gonzalo Hurtado, quien junto a Iván Espada han jugado un rol político determinante para que el expresidente Evo Morales, por ejemplo, pierda la sigla del MAS. Asimismo, reconoció la dirección arcista, incluso por encima de las facultades del Tribunal Supremo Electoral. Y lo más importante, ha introducido de contrabando, como dice el evismo, la prohibición de la reelección continua y discontinua, lo que complica al exmandatario en sus aspiraciones presidenciales en las elecciones de este año. El diputado del MAS, Freddy López, asegura que los actos ilegales de los magistrados prorrogados no prescriben. Por lo tanto, algún día van a tener que pagar por violaciones a la Constitución Política del Estado. No, sin duda, es de sinvergüenzas para mí, ciudadanos
prorrogados que hoy ya no tienen acreditación, no tienen credenciales, que ya hace ya meses se ha cumplido lo que es su estadía en el tribunal o como magistrados. En ese sentido, esto no va a quedar así por así, esto no prescribe, esto va a tener responsabilidades por pisotear la condición política del Estado. Estando acá o estando en otro lado, nosotros vamos a hacer de que estas personas paguen el daño que han hecho hoy en el país en el tema de la justicia. Hoy por culpa de estas personas y por algunos alcahuetes del Tribunal Electoral hoy se hace incluso algunas elecciones parciales. ¿Cuándo se ha visto esa situación? Entonces estas personas en algún momento y de alguna forma van a tener que pagar y tienen que estar detrás de las rejas. La senadora Barrientos también asegura que los prorrogados van a ser enjuiciados y se están preparando esos procesos. Nosotros estamos armando los casos desde la Cámara de Senadores también, en caso de que nos manden la autorización del juicio, pero hay que resolver el tema de la segunda instancia en la Ley 044, porque si no nos van a meter un amparo y ahí no funciona. Entonces hay que generar las garantías a través de la última sentencia, ¿no? Hay que hacer las modificaciones, estamos trabajando en ello y esperamos. Nuestro mayor trabajo es la Cámara de Diputados, ¿no? Ellos están en una conspireta muy terrible con esta gente y nosotros exigimos que Omar Yucra agende las leyes urgentes que están varadas meses de meses en la Cámara de Diputados. La legisladora cuestiona al gobierno de Luis Arce por proteger a los magistrados prorrogados que claramente han jugado un papel político para torpedear las elecciones judiciales. El órgano ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia, justificó la prórroga bajo el argumento que era competencia del legislativo la preselección de los candidatos y que no cumplieron esta tarea. El ministro César Siles sostiene que es la jurisprudencia constitucional que los mantiene en sus funciones. Se manifestó sobre el tema al referirse al impasse sucedido en la inauguración del año constitucional en el que no participaron los magistrados electos. Todos estaban de acuerdo en inaugurar el año constitucional, los 9, pero el orden era el que falló. Lo que querían los magistrados electos era primero llevar a cabo la primera sala plena y después recién la inauguración. Y la verdad, tenían algo de razón, ¿no? Porque así lo hicieron las otras instituciones, ¿no? El Supremo, la Oriental, o sea, primero hicieron la sala plena y después recién. Pero aquí la situación es diferente porque hay 5 magistrados que son de la anterior gestión, gracias a jurisprudencia del Tribunal Constitucional mismo, están todavía en sus funciones y tal vez por eso no se dio esa coordinación necesaria. Pese a las diferentes propuestas para sacar a los prorrogados, nada fue aceptado y estos se mantienen en sus cargos. El diputado Erwin Bazán dijo que está claro que están cometiendo un delito de usurpación de funciones al cuestionar la sociedad entre el órgano ejecutivo y judicial para que Arce gobierne con base en las sentencias constitucionales. Pese al repudio generalizado, 5 prorrogados se mantienen en el Tribunal Constitucional. ¿Por qué tienen tanta protección? ¿Cuál es el rol que cumplirán Hurtado, Espado y compañía? ¿Los magistrados electos lograrán introducir cambios o serán arrastrados por la mayoría de prorrogados? ¿Su rol será poner en riesgo las elecciones generales? Contrapunto. Un espacio de diálogo, análisis y debate